Empiece. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Estamos en este espacio ofrecido por el Ben Midrash Rabbi Moshe Ben Maimón. Vamos a hablar acerca de Midot. Cuando hablamos o escuchamos la palabra Midot, ¿usted qué piensa? ¿Qué cree? En hebreo, la palabra Midot tiene que ver con medidas. Cuando uno habla de medidas, pero digamos, traducirlo al hebreo o entenderlo desde su contexto, tiene que ver con cualidades de carácter. Y para eso quiero traerles a colación la importancia de trabajar en los rasgos de carácter. Hay muchas personas que desean convertirse al judaísmo, que sean parte de Am Israel. Ese es el deseo de ser parte. Pero resulta que a veces la persona se enfoca mucho, por ejemplo, en la halajá. Está muy bien estudiar la halajá, la ley judía, todo, pero recordemos que el cumplir mitzvot o el tener ese servicio divino requiere primero que todo un trabajo en los rasgos de carácter. ¿Por qué? Porque a veces la persona llega con todos sus hábitos o con sus rezagos, con sus prejuicios y pongámosle así, quiere cambiar la dinámica o quiere cambiar toda una cultura milenaria porque a esa persona no le parece, porque no se acomoda a sus expectativas o como ella es. Entonces, el trabajo espiritual o el trabajo del corazón requiere de un trabajo, o sea, de completamente la persona irse perfeccionando. El Rebbe Nachman de Breslau nos dice que el ser humano es como una nación, en una nación donde hay contradicciones, donde hay guerra, donde hay paz. Y es verdad, eso está en el Makshav, en el pensamiento, más que todo en el pensamiento, es donde está el centro de operaciones. Cuando una persona toma una decisión, todo pasa por el pensamiento. Y podemos decir que el pensamiento se va a asociar también a la emoción y luego viene la acción. Entonces, de ahí es muy importante que la persona filtre sus pensamientos, cuide sus pensamientos, y más todavía cuando está sola, porque cuando está sola es donde empieza como la guerra total, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene en ese momento la persona, como decir, un apoyo. Entonces, le invaden pensamientos, por ejemplo, negativos que no sabe controlar o que le dejó coger ventaja, y ahí es donde la persona se puede poner triste, puede entrar a la depresión, a la confusión, en fin. Entonces, todo viene en dónde? En el pensamiento. Cuando una persona va a tomar una decisión, primero viene el pensamiento podemos decir el yeser hara, o sea, la mala inclinación que cada uno de nosotros tenemos, de acuerdo también a las decisiones que hemos tomado, abrimos como esas puertas y ya en el pensamiento se invaden esas imágenes o te pone una película ficticia y dice no va a pasar nada, tú tienes derecho, por ejemplo, a enojarte, a agredir a tal persona, en fin. O actúa de una manera egoísta, tú te lo mereces, son muchas cosas las que se presentan. Entonces, de ahí vamos a hablar acerca de que el pensamiento y los rasgos de carácter que viene a ser la acción, cuando la persona manifiesta en su forma de vivir, por ejemplo, desde pequeña era egoísta, viene de un hogar donde los padres eran muy egoístas, un mundo aparte, no se enseñaron, por ejemplo, a darse de acá, eso lo van a ver los hijos, van a seguir ese ejemplo. Y así poco a poco se va estructurando la personalidad. Por eso es muy importante el ejemplo de los padres en los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos van a ver en los padres ese espejo.
Entonces, cuando la persona se deja coger ventaja y no trabaja, por ejemplo, su soberbia, la arrogancia, en actos egocentristas, o por ejemplo, la parte de Akarakato, que es el agradecimiento, solamente pienses en ella, el beneficio que tiene, no piensa, por ejemplo, en los demás. Entonces, de ahí el medio va influenciando en ella y no le importa pasar por el que sea, sino simplemente satisfacer sus necesidades. Esto es contrario al pensamiento de Am Israel, ¿sí? Hay una frase muy bonita que dice, Kol Israel arevin zel haset. Todo Israel es responsable el uno para el otro. Y si vamos a la Torah, nos va a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire la frase, vamos a descomponerla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿por qué está la Torah comparando como a ti mismo? Porque se sobrepone que todos buscamos nuestro bien. El ser humano siempre está en pro de querer buscar o estar en su zona de confort. Yo quiero la mejor comida para mí. Por ejemplo, si compro un boleto aéreo, yo quiero estar en el mejor lugar y voy a pensar, por ejemplo, estar en la ventanilla, quiero la mejor comida, quiero la mejor atención. Y lastimosamente se ha perdido esas generaciones, por ejemplo, los abuelitos de nuestros padres, donde ellos siempre pensaban en el otro. Por ejemplo, yo voy a hacer este negocio porque es lo correcto y di mi palabra. Así pierda en ese negocio, yo lo voy a hacer porque mi papá, mi abuelito me enseñó la honestidad. Y es lo que tenemos que rescatar. Es trabajar, depurarnos, purificarnos de aquellos actos egocentristas, de aquellas actitudes que no son de una persona que sea temerosa de Dios, porque la Torah nos va a hablar acerca de amar al prójimo como tú te amas, así como tú te valoras, como tú te cuidas, tú siempre buscas tu bien, tienes que buscar el bien del otro. O también el asunto de no hacerle al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es una frase del Talmud, un eslogan, mucha gente lo pone, sí, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pero a la hora de la verdad, a veces o casi siempre el ser humano es muy egocentrista. Siempre va a pensar en él, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando llega a Am Israel, cuando llega la Torah le dice, tienes que despojarte de todo eso, porque Am Israel es una colectividad. Am Israel trabaja como pueblo, nos ayudamos los unos a los otros. No es para sacar una ventaja. Y por lo tanto, todo viene. ¿Qué es eso? Sí. Por lo tanto, todo es un trabajo en la machshavá, como dije, en el pensamiento y en la emoción. O sea, tiene que haber esa relación de que tanto pensamiento como emoción necesitan resetearse. Resetearse, ¿por qué? Porque cuando Hashem le habla, por ejemplo, a Abraham, no le dice, bueno, Abraham, ya tú crees en la unicidad, ya tú crees en mí. Abraham siga con su papá, siga con su mamá, siga con sus tradiciones. Abraham, se te respeta todas las ideas que tú tienes, toda la cultura que tú tienes, y yo de ahí voy a formar un pueblo. Hashem le dice a Abraham, Lech Lecha. Y por eso es muy importante que aquella persona que desea vivir bajo los parámetros divinos tiene que empezar a hacer un Lech Lecha. Porque si llega, por ejemplo, la persona a convertirse en un Yehudí o guarda las 7 leyes noágidas, si hace parte de un grupo, de una comunidad, si no trabaja en sí mismo, asimismo se perjudica espiritualmente,
no, o sea, se estanca su crecimiento, viene en ese engaño del Yetzer Hará, le va a ser muy difícil la Teshuvá y por ende va a dañar también a los que están alrededor, los va a perjudicar. Entonces se necesita hacer un tikkun de midot, rectificar tus rasgos de carácter. Como dije, es un trabajo integral. Viene la parte cuando estamos hablando de que la persona está estudiando la halajá, uno ve muchas veces personas que ponen un póster, que ponen la bandera de Israel, que ponen eslogan muy lindos del judaísmo, Ani Yehudí, ponen imágenes o se toman la foto, por ejemplo, si tuvo la oportunidad de estar con otros judíos o con una sinagoga, de perfil, el tefilín, el talío, en fin, muchas cosas para que vean que sí, yo soy judío. Pero no es solamente mostrar que eres judío de la manera externa, sino que tienes que mostrar desde la parte interna esa expresión a lo externo. O sea, cuando la persona se reconoce a sí mismo, empieza a decir, yo estoy fallando, que, por ejemplo, me falta ser una persona muy consistente o muy coherente en mis decisiones. Por ejemplo, digo una cosa así hoy y mañana digo no. Soy ambivalente, cambio de parecer cada 5 minutos. Bueno, resulta de que el pueblo de Israel ha sido un pueblo de decisión. O sea, donde a veces en el pensamiento ha estado esa tentación de dudar, ¿sí? Pero de todos modos, aún así, el pueblo de Israel toma decisiones. Entonces, es una midá que la persona debe empezar a depurarse. Depurarse en eso de que digo sí, tienes mi palabra y mañana no. Eso es un punto. Entonces, de ahí, como lo dice el Mishle, que nuestro lenguaje tiene que ser muy coherente con nuestras decisiones. Por ejemplo, vamos a hablar de aspectos que hay que trabajar, que muy fácilmente el ser humano cae o caemos. Por ejemplo, tienes una cita y la cita en el médico es a las 3 de la tarde y resulta de que la persona se entretuvo, lo que sea, dejó, se confió y está llegando a las 3 pasadas o está saliendo de su casa faltando 10 minutos y piensa que de una vez la van a atender, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el médico le dice no te atiendo porque llegaste tarde, la persona se ofende, se molesta y no reconoce el error que cometió, ¿sí? O cuando siempre está buscando culpables, no asume sus responsabilidades. Entonces, de ahí, esas son cosas que no solamente le están perjudicando, van a hacer que ella se estanque espiritualmente, sino que va a ocasionar molestia en los demás. Otro ejemplo, hay una fila, tienes que ir a pagar, no sé, a determinado banco y te despertaste tarde, no organizaste el tiempo, no planificaste bien y quieres llegar a hacer cola. Eso es robo. Eso es robarle el tiempo a las demás personas que están ahí haciendo la fila. Y le dice, mire señora, usted se está colando, o sea, mire, usted no está quitando el turno y se molesta. Entonces, son cositas, son aspectos que se ven muy inofensivos, pero que de alguna manera no se está teniendo en cuenta la consideración. Y es un aspecto fundamental y debe ser una midá que debe ser reforzada todos los días y es el asunto de la consideración. La consideración personal, consideración colectiva. Yo tengo que pensar en el tiempo del otro.
tengo que pensar, si yo tomo esa actitud, al otro lo voy a ofender. Yo no puedo pensar simplemente que el otro es como un papel que yo me beneficio, uso y voto, ¿sí? O sea, eso no es de una persona temerosa de Hashem. Eso es faltar a Karak a todo. O sea, eso está de alguna manera mostrando la falta de seriedad de las personas o la falta de fidelidad, ¿sí? Entonces, mire, todas las situaciones y ejemplos que les he traído en esta noche de cómo se falla. O, por ejemplo, el asunto de la mentira, mentiras en cosas pequeñas. La persona va haciendo un hábito y se va volviendo mentirosa, ¿sí? Entonces, de ahí, o, por ejemplo, cuando no se respetan los procesos, la persona se quiere saltar un proceso espiritual y ya quiere llegar a la meta, no piensa que requiere de sacrificio, que hay que respetar, por ejemplo, a esa persona que te enseñó, que te ayudó, a esa persona que te ayudó a formar. Entonces es como eso, es como una, no sé, como que alguien está escalando una montaña, por ahí hay un risco y todos están en el mismo proceso y el líder está ayudándote para que subas y cuando ya subiste le das una patada al líder y lo tiras a un abismo. O sea, son cosas que a Hashem no le agradan. ¿Por qué? Porque está demostrando lo vil o lo degradante que puede ser una persona. No pertenece a la casa de Am Israel. La casa de Abraham es una casa que tiene que ver con Gesed, que siente vergüenza, que piensa en un pueblo, en la ayuda, ¿sí? Que no busca ver yo cómo salgo adelante y no me importa quién me lleve. Entonces, mire ese tipo de cosas que inconsciente o conscientemente se actúan. Y cuando la persona, por ejemplo, llega a la Torah, a veces no le da la importancia y la consideración, si la persona no es considerada, puede decretar o despertar juicios. Hay una enseñanza muy bonita del rabino Aaron Swinger, donde él habla acerca de la consideración que se ha perdido en esta generación. Es una medida supremamente importante. Eso tiene que ver y lo uno tener en cuenta para shidduch, para pareja, para la familia, la consideración del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, o sea, de los hijos hacia los padres, de también la consideración de los favores recibidos. Cuando alguien simplemente desde el corazón nos ayuda, no es solamente decir un gracias, está también valorar a esa persona y mostrar fidelidad, porque lastimosamente a veces estamos en una generación donde las personas se vuelven objetos y a los objetos los humanizamos o les damos ese carácter de humanidad. Le damos más importancia a veces al celular, cuidado que no se golpee, que no le pase nada. El celular es intocable, pero las personas no. O sea, las personas pasan simplemente por, yo ya me beneficié, ya estoy aquí, a mí no me importa lo que sea. Y por eso vuelvo y le digo que en esa falta de consideración, eso a Hashem no le agrada para nada. O sea, en esas cosas tan pequeñitas, cuando usted no considera al otro, usted no ve el esfuerzo del otro, no lo reconoce, no lo apoya, usted se olvida del favor recibido hace mucho tiempo, que la persona, hablemoslo así, le salvó su vida espiritual, le salvó su vida materialmente, físicamente, y usted se olvidó, ay, sí, me prestó esa plata, y al momento, ay, Julanito, como eres de amable, ay, no, yo soy súper agradecido, tan bueno, ay, es que, y lo llenas de flores. Pero cuando esa misma persona, como ser humano, actuó de una manera, a ti no te pareció o interpretaste el contexto de otra manera, entonces ya esa persona ya no brilla tanto, ya no merece las flores que tú veías en él, te olvidaste del favor. Y es muy delicado esto, porque a Karaf Atov, el agradecimiento,
Si una persona se vuelve desagradecida con alguien que está viendo y recibe un favor, cuanto más la persona va empezando a llenarse, a contaminando su alma, a dejando de alguna manera expresar sus midot negativas, sus midot raot, la persona se olvida del Creador. Y para eso Maimónides dice en Mishneh Torah que cuando la persona reincide y hace parte esas midot raot de su naturaleza, sigue en la vida en un transcurso, no pasa nada, estoy muy bien, soy un tzadik, la persona se endurece y le es difícil hacer teshuvah. Ahí es donde entra la arrogancia, entra la soberbia. Yo ya estoy muy bien, yo ya alcancé mi objetivo. Simplemente la persona lo va a ver, el otro tenía un deber con él. Entonces, de ahí, a veces tenemos esa idea que todo el mundo nos debe, ¿sí? Pero yo no le debo a nadie. Y eso es una antítesis, lo contrario al mensaje de ser una persona que obedezca o que sea ese temeroso de Dios en el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y ese amar a tu prójimo como a ti mismo está con la pareja, está con los hijos, el pensar con los vecinos, por ejemplo, actitudes en la no consideración, como decía el rabino Aarón, es alguien se va a ir para una fiesta y vive en un conjunto, digamos, cerrado. Esa persona vive en un piso alto y tiene vecinos abajo. Y no le importa, yo tengo que irme para la fiesta y la señora está con los taconeando todo el tiempo, taconeando, y resulta de que los de abajo tienen que dormir, ¿sí? Eso no es consideración. Otros actos como que cuando hay altos volúmenes en el equipo de sonido y a mí no me importa porque es que estamos en la fiesta, la pasamos pasando muy chévere y no me importa si el vecino tiene que madrugar mañana. ¿Sí me hago entender? Son cositas del diario vivir que a veces como ser humano se obvian. La persona las omite, no les tiene presente, pero si ese celular se daña, ¿cierto? Ahí se le acabó el mundo a la persona. Dígame si se enfermó el perrito o el gato. Hay que llevarlo al médico. Sí, obviamente, está entre las leyes no ágiles. Pero a veces los animales se tratan mejor que las personas. ¿Sí? Entonces, de ahí, todo eso es parte de malos rasgos de carácter. Entonces, ¿por qué los malos de rasgos de carácter? A veces la persona no trabaja en ellos, no los corrige, porque es también parte de la emuná, ¿sí? De la emuná, ¿en qué sentido? Dice, los malos rasgos de carácter, como por ejemplo la soberbia, la ira, cierran las puertas de la sabiduría, porque la sabiduría requiere cortesía, alegría y ansias de aprender. Todos esos son rasgos propios de la persona que tiene un buen carácter, lo dice Hasson Ish. Otro ejemplo, cuando las personas no son tratadas con dignidad. Por ejemplo, usted necesita un favor y usted le escribe a una persona por WhatsApp, no le dice hola, buenas noches, buenos días, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? En fin, sino, hola, necesito tal favor. Ahora póngase usted en los zapatos del que recibió el mensaje, que fue, vamos a devolverlo, que usted siempre lo trataran así. Piense cuántas veces usted ha tratado así a los demás, o no saluda, ¿sí? O es doblez, se ríe con los dientes, pero está tirando la puñalada al otro, criticándole, juzgándole, habla con otros de los demás, ¿cierto? Eso hace parte de la hipocresía, de la falsedad.
Y cuando tú miras en la Torá, es lo contrario. O sea, todo el trabajo de rectificación que tuvieron que hacer los hombres justos y mujeres justos tenía que ser con negación. Por ejemplo, tenemos a una Rachel negándose al deseo de casarse con el amor de su vida, ustedes lo saben, ¿sí? Y para no avergonzar a su hermana, compartió las claves con Lea. Son sacrificios que se dan. Y tenemos toda la bendición más adelante que en lo que uno ve en ojos humanos tal vez se demoró, pero Rachel tuvo muy buena parte. Imagínense, trajo al mundo a Benjamín y a Joseph, que fue más adelante uno de los líderes del pueblo de Israel, cuando hizo para que su familia no pasara necesidad en Egipto, después de haber pasado una prueba donde justamente estuvo encarcelado, pero no perdió la emuná, no se dejó llevar de sus rasgos de carácter, supo perdonar y llegó a ser hasta virrey de Egipto. Hay muchos ejemplos acerca de las buenas midot. Ahora, ¿cómo podemos trabajar también las buenas midot? La pregunta es, y es una frase que se dice, mira con quién andas y te diré quién eres. El que anda con la miel algo se le pega. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te mantienes? ¿Cuál es tu entorno que está influenciando en tus pensamientos, en tus decisiones? ¿O dependes mucho de lo que piensen los demás? Y de acuerdo a lo que piensen los demás, la apariencia es que tomas tus decisiones. No, las decisiones se toman en el temor divino, no en el que dirán. Las decisiones se toman con el deseo de un crecimiento espiritual, pero todo está basado en qué, como decimos las palabras, en aras del cielo. Ahora, todos los rasgos positivos como la humildad, la templanza, la diligencia, tienen un rasgo en común, la emuná. Cuando la persona tiene esa confianza en Dios, por ende hay ese temor de Dios, entonces la persona va siempre a querer depurarse de aquellas cosas que van a contaminar su alma o que le pueden dañar. Si, por ejemplo, usted le ofrece un alimento que se dañó hace semanas y usted sabe que le puede causar a usted, por ejemplo, una gastroenteritis, ¿usted se lo come? No, porque usted sabe que es nocivo, que es perjudicial para la salud. Así lo mismo espiritualmente. Muchas veces el ser humano permite que lleguen a su vida o que formen parte de su personalidad aquellas cosas que le enseñaron de pequeño, su cultura, su forma de pensar, el egoísmo, la tacañería, la soberbia, el contestar feo, el no respetar a los superiores, el no respetar a los ancianos, y piensa que la persona está bien así, pero se está envenenando espiritualmente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar o, digamos, empezar a rectificar esos rasgos de carácter o esas actitudes que son nocivas? Haciéndonos parte, es muy importante, como dice el Pirkei Avot, hazte de un maestro, hazte de un amigo, hazte de un rabino, ¿cierto? Un maestro que te oriente, no es que, por ejemplo, como decir, tengo 5 rabinos, obviamente van a pensar diferente, pero yo voy a tener un rabino definido, ¿sí? Para no tener confusión. Muy importante, tener amigos que sean temerosos de Dios. Estar en un medio, en un lugar, un barrio, donde mis vecinos son personas de bien. Es muy importante porque eso va a influenciar en la crianza, en la mentalidad de los hijos, obviamente hasta en los adultos, ¿sí? Otro, la confianza en Dios, reforzar la confianza absoluta en Dios. Y es cuando hay respeto, valoración hacia los demás,
cuando tengo que aprender a esperar, cuando tengo que dejar esas actitudes egoístas, estoy confiando en la completa provisión del Eterno. La soberbia. La persona creyente es humilde, no es soberbia, porque sabe lo que tiene y todos sus éxitos son un regalo del Creador, ¿sí? Porque en la soberbia, la carencia de humildad. Lastimosamente hay personas que siempre piensan que van a tener la razón. Es como que usted cogió un maletero, le puso la llave y nadie la abre y botaron la llave. Así hay personas así. No ceden en nada. Siempre tienen la razón. Aunque usted les explique, les diga, mira, tú te equivocaste en eso, no actuaste bien, ellos están completamente correctos. Y esa soberbia no da crecimiento, esa soberbia estanca, esa soberbia no trae prosperidad material ni espiritual a la persona. Sumisión, la persona que es temerosa en Hashem, creyente, siempre cede ante los demás, porque sabe que eso es lo que espera de ella el Creador. Por eso siempre tiene éxito, porque el Creador está a su lado. El rabino le dice, mira, te aconsejo, no me parece por esto y esto, te pone una perspectiva, un panorama de todas las cosas y la persona no acepta, ya tomó la decisión y más adelante, por decir algo, por X o Y, se equivocó en la decisión, ay, rabino, yo no le escuché, ¿cierto? Entonces, o un buen amigo, o la mamá, o el papá, personas que le puedan aconsejar. Ansiedad y pánico. La persona creyente no tiene miedo de la gente ni de las cosas que puedan pasar, porque sabe que no hay nada fuera de él y que el Creador siempre está a su lado. En Milvadot. O sea que ella está reforzada en emuná. Otro punto, no entra en adulación para quedar bien con los demás. Ay, voy a adular a esta persona porque así yo puedo obtener lo otro, pero me porté súper mal. Y después, mejor dicho, lo pones como en un altar. ¿Sí? Eso es hipocresía, falsedad. La persona creyente no es una persona que adula a los demás, porque sabe que todos son solamente marionetas en las manos del Creador. Por eso no le tiene miedo a nadie, no tiene necesidad de hablar a nadie, ya que tiene perfectamente claro que está solamente en las manos del Creador y es el único que decide qué le ocurrirá. ¿Cómo trabajamos la adulación? Siendo íntegros, siendo honestos. No estoy diciendo que la persona no reconozca en el otro los favores, pero hay que ser muy real y ser una persona honesta y clara, transparente, en que si yo tengo agradecimiento hacia el otro, lo digo con mi boca, con mis acciones, a la hora de demostrar fidelidad, como se dice en las buenas y en las malas, yo la demuestro. Integridad, la persona creyente siempre actúa con integridad porque sabe que solamente va a obtener lo que el Creador quiere darle y que si miente va a alejar al Creador, la honra. La persona no requiere honores, no busca honores porque sabe que la honra le pertenece solamente al Creador. La ira, la persona creyente no se enfurece con nadie ni por nada porque sabe que todo lo que sucede en el mundo entero es por la voluntad del Creador. Por lo tanto, no tiene con quién enojarse. Todo está en su voluntad. Malas lenguas, los chanchullos. O sea, cuando alguien quiere sacar provecho y utiliza la lengua, el chanchullo, la mentira, piensa que esa es la manera o ese es el camino corto, ¿sí? O sea, cuando la persona es temerosa de Dios, no habla mal de los demás, sabe que la creación tiene un soberano, que Hashem es el que juzga a todos. No quiere apropiarse de ninguna función que no le incumbe, no juzga ni habla mal de nadie. Aquí hay que aclarar. Una cosa es juzgar a los demás por sus acciones, pero otra cosa es tojaja. O sea, cuando una persona se está comportando mal, hay que reprocharle y decirle, mira, no estás actuando bien. El asunto es, y la pregunta, si estamos preparados para que
nos hagan tojaja, para que nos reprochen, para que nos hagan una crítica constructiva, que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a nosotros a corregirnos. Ahí se los dejo. Otra, no va a tener la necesidad de tener siempre la razón. Esto refiere a que decide que su forma de ir y su forma de pensar es con verdad absoluta. No está dispuesta a escuchar ninguna otra opinión. El creador dice que lo debemos imitar, que debemos ser emet, debemos usar la verdad, no utilizar la mentira. Disputas y enfrentamientos. La persona creyente está lejos de toda rivalidad, de peleas, porque acepta todas las pruebas que se le presentan sabiendo que proviene del Creador. No significa de que una persona, porque la maltraten, hablen mal de ella, no puede en algún momento defenderse. Lo puede hacer. O sea, si ella, por ejemplo, se le está dañando el corazón, ella puede defenderse, pero de una manera respetuosa, no pisoteando a nadie, ¿sí? Porque a veces también se confunde el asunto de la falsa humildad. Es que yo soy muy humilde, entonces no me defiendo. O sea, no puedo dar mis argumentos, mis posiciones, porque estoy siendo grosero. Hay que diferenciar eso en que ser grosero y una persona poder tener el derecho de defenderse con palabra. Paciencia. La persona creyente tiene paciencia con la vida, tiene sablanud consigo mismas, espera con paciencia en Hashem lo que anhela, confía en Él, deposita su confianza en Él, vive con alegría, porque sabe que el Creador tiene el control de todo, de su vida. Y el último es que no cae en excesos, por ejemplo, en excesos con el alcohol, en excesos con la comida, por asuntos de ansiedad, sino que ella sabe que también se alimenta de una manera sana, controlada, porque eso también está muy relacionado con la parte de las emociones. Entonces, de ahí cuán es importante que las emociones usted las controle y no que las emociones lo controlen a usted. Porque todo va a ser como una cadena, un eslabón de actitudes que usted va a mostrar y usted no se va a dar cuenta. Usted piensa que usted está súper bien, usted cree que no necesita cambiar. Y como le dije, si uno mira, por ejemplo, cuando Hashem llamó a los líderes del pueblo de Israel, no eran de 20 años, sino de 80 años, el caso de Moshe, Abraham, podríamos decir, pero Dios lo llama ya tan anciano, cuántas cosas aprendió de su cultura, cuántas ideas tenía en la cabeza, su manera de pensar. No sé, con todo el respeto, por ejemplo, a las personas adultos mayores, pero por ejemplo, un adulto mayor a veces tiene una idea y se cierra y nadie lo saca de ahí. Pero Hashem mostró cuando le dijo a Abraham, le está diciendo no solamente deja tu país, sino Abraham, reseteo, reiniciar como el computador, empezar de nuevo. O sea, Abraham, tú vas a hacer esa tabla rasa donde yo voy a empezar a escribir toda mi voluntad, te voy a mostrar el camino por el cual debes seguir, ¿sí? Pero que siempre en ti haya humildad. Y vamos a ver que la misma Torah en Bereshit dice, por cuanto Abraham escuchó mi voz y fue íntegro y siguió mi camino. Entonces, si Abraham, que tenía 90 años, o sea, toda su vida, en algún momento la vivió en Ur de los Caldeos, pero el Creador le dice, Abraham, sí, es verdad, creciste en una cultura ajena, diferente a lo que ahora estás aprendiendo, diferente a lo que, al país donde vas a ir, a toda tu cultura, tus tradiciones, tus hábitos, tu forma de pensar, de vivir, de comer, de todo. Pero Abraham, no importa la edad, ¿sí? Conmigo es iniciar desde cero. Y eso es algo que siempre Hashem ha mostrado en la Torah, donde
Dios nos da ese reto de que podemos volver a iniciar. Ay, pues que yo tengo 40 años. Por ejemplo, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era comparado como una piedra, ¿sí? O sea, Rabbi Akiva no sabía ni siquiera escribir, era analfabeta. Imagínense, o sea, necesitaba reeducarse. Y cuando se ve que esa agüita está, la gota está moldeando esa piedra que había Rabbi Akiva, dijo, pues yo también puedo cambiar. Entonces es un mensaje también de esperanza, que no importa el tiempo que haya pasado, lo que usted haya aprendido, sus hábitos, su manera de pensar, perdón, sus achaques de viejito espiritual, su manera de pensar. Con la Torá, recuerde esta palabra, la Torá convierte el alma, ¿sí? La Torá es la luz que nosotros tenemos. Como dice, como dice el Salmo 119, ¿cómo el hombre puede limpiar su camino? ¿Cómo lo puede corregir? No está hablando del joven de 16 años, 21, 25, 30. Está hablando del joven, o sea, la persona que está empezando en este camino espiritual, que quiere tener conciencia espiritual. Pero para eso es fundamental todos los días hacer un trabajo de midot. Y eso es cómo lo hacemos, trabajando, estudiando el musar. En el musar, usted le va a dar a usted las pautas y las oportunidades de la vida que si usted se le está dando con las personas, los mensajes divinos, usted va a dar una oportunidad para que usted las pueda aplicar y pedirle a Hashem, Hashem, ayúdame por favor a tener ese discernimiento, a saber, por ejemplo, cuando tengo que poner límites, cuando una persona está abusando, cuando yo tengo que tener carácter, cuando tengo que ser humilde, cuando tengo que, por ejemplo, perdonar, ayúdame a perdonar, a sanar, y eso va a ser muy beneficioso y usted va a poder seguir creciendo espiritualmente. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Baruch Leolam, amén, ve amén. Amén, ve amén. Amén. Bueno, vamos a pasar